pullakitanaka, ñata hichuroja kuslugañani. Hichuroja paitañanewa. Kus paitañana. Es paitañane. Ah, es que. Najanimoti. Manganya ma pone kaukelan monata. Llaman cantayama. Así es, amigas, vamos a cocinar este rico plato que es el esque. No, este es un plato muy nutritivo, que tiene muchas proteínas y es bueno pues para las enfermedades. Más adelante también vamos a explicar sobre los beneficios, los valores nutritivos que tiene la quinoa y pues preparar y comer este rico plato. Wala alimente tu hermano tiene. Ajá. Quinoa chakana kar fortis en de que ukah mangaña poneo. Amigos y amigas, vamos a mostrar los ingredientes, ¿no? Vamos a necesitar Paitaña newa hupambe. Aymaratha hupasatao, castellanonsti quinoa. Lavamos muy bien la quinoa para cocinar este rico pesque. Cebolla pitañani kot awaritum pilot awaiñan. Ukamapi. Un ají amarillo para hacer pues el ahogado. Ya hayum. El ingrediente que no puede faltar es la leche. Y también tenemos queso para acompañar. Acompáñanos y les vamos a enseñar cómo se prepara, cómo se preparaba antes y cómo lo seguimos preparando ahora, ¿no es verdad? Ajá, ukamapi. Vamos a usar 2 cebollas para hacer el ahogado, ¿está bien? Más adelante también mi mamá va a estar guiando o moliendo pues el ají amarillo. Ya vamos a picar de esta manera. Agarramos la cebolla y lo picamos en cuadraditos. Vamos a estar picando en cuadraditos para luego estar tostándole y hacer pues el rico ahogadito, ¿no? Para el plato este. El pesque se puede comer con ahogado, con leche o con queso. Es por eso que estamos moliendo el ají amarillo. Batán. Así es. Amigos y amigas, aquí solamente estamos moliendo el ají, no pusimos ajo, no pusimos comino, nada, solo ají y luego vamos a ir a tostar junto con la cebolla. Con un poco de agua vamos a seguir moliendo el ají. Mientras mi mamá está moliendo el ají, nosotros vamos a ir tostando las cebollas. Así es, para cocinar el pesque debemos poner por lo menos una cuchara de aceite, va a ser suficiente para que vaya cociendo de una manera, digamos, muy rico, digamos, podríamos decir, ¿no? Ya, y aquí también ya estamos tostados. Listo, ma, de mí está mi cebolla tostada. Ahora sí, vamos a poner el ají molido. A ver, vamos. Después de haber unido estos dos ingredientes, el ají amarillo y la cebolla, vamos a seguir tostando unos minutos más y luego recién vamos a poner a la olla. Ok, tostamos
Como ya se habrán dado de cuenta, pusimos agua hervida. Y también aquí vamos a poner un poco de sal al gusto y vamos a dejar que vaya cociendo. ¿Okay? Debe estar un poco seco el ahogado, no debe ser un ahogado con mucha agua. Cantamos esta canción. Una taquiraqui, negra chuy mamá churita, negrita chuy mamá churita. Mayuru payuru munasinya taki. Una taquiraqui, negra chuy mamá churita, negrita. Vean amigos, estamos en este viejo lugar. Nah, ¿qué creían? ¿Que iba a decir que está bello? Nah, está feo. No, mentira, está bellísimo, pero no se compara con mi belleza. Leche fresquita, eso. Ahora dejamos aquí la cámara. Mientras vamos a ir a traer pues la leche. El tomatillito. Estamos haciendo hervir poca leche porque solo va a ser para 2 personas. Entonces ustedes aumentan la cantidad si son más. Por este lado está la quinoa y está cociendo sin sal. Aún no ponemos sal. Pero a la leche sí. Ni bien vaya hirviendo, le vamos a poner ya sal. ¿Quién me quiere usar un tañani, mamita? Voy a Alejandra a un tañani para participar con un tañani. Una canta callita. Un caso que se llama Rubén Hilari. Naira katan sararan taskepan. Así. También queremos saludar a Magdalena Calizaya, a Dim Quispe y también a Rogelio Yaja, que nos está mandando saludos desde Tacna, Perú. Y a toda la familia Yaja Bernabé, aquí están tus saludos, amigo. Muchas gracias por el apoyo a todos. Saludos a los que nos ven desde Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, tantos lugares. Muchos saludos para ustedes y un gran abrazo desde aquí. Así es, mi mamá les agradece por todos los comentarios lindos que le dejan, y le alegra muchísimo. Gracias por todo el apoyo. Vamos a seguir cocinando. ¿Qué creen? Mi mamá ya le había puesto la sal y puso 1 cuchara de sal. Y después vamos a remover recién todo, aplastando por los bordes en la olla. En este momento, cuando ya coció, recién se pone la sal. Uy, qué riquísimo el olor. Ahora sí ya, cuando lo aplastan, va saliendo pues un olor distinto, un sabor más bien distinto. Ya quiero comer. Amigos, ya está. Ya va a estar por terminarse. Vamos preparando los platos para estar sirviendo también, ¿ok? Vamos a preparar los platos. Ahora sí, ya tenemos todo listo. Aquí tenemos ya la leche que está hervida con agua. Con sal. con sal. Y aquí tenemos el ahogado listo para comer. También hemos rallado queso, ahí está. Y pues mi mamá va a servir. La quinoa tiene un gran aporte de energía. Es por eso que la quinoa es ideal para aquellas personas que realizan actividad física. ¿Escucharon?
La quinoa tiene bastantes proteínas y nutrientes, como ya les había mencionado. Es por eso que hoy decidimos cocinar este rico plato, que es el pesque, para que ustedes lo cocinen en casa, para sus hijos, para la familia, y empecemos a consumir estos alimentos. Lo han visto y es fácil de preparar. Hay otras personas que lo consumen de distinta forma, ¿no? Pueden comer el pesque y solamente queso. También pueden ser pesque y leche. La quinoa con el aguadito, el pesque con aguadito. No, esas tres formas. ¿A ustedes cuál les gusta? Me encantaría saber. Por favor, comenten, ¿no ves? Vamos a probar. Simplemente decirles que espero que les haya gustado este plato, la gastronomía del altiplano, ¿no? Rescatando las comidas que antes se cocinaban. Yo estoy haciendo todo eso, no, yo estoy... Amigos, no olviden suscribirse al canal, regalarnos un like, visiten nuestra página de Facebook, ¿no ves? Estamos como Munata Shinobi. Así es. También estamos en Instagram, TikTok. Yakurkama hilata kuyakitanaka, nanakaja sarapha, mankasista, ¿no? Mankasista ñan, ¿no? Aywa. Aywa, jatatiras, para tistojo. Está bien, chao, amigos. Ay, no. Yakurkama hilata kuyakanaka, hayaya, aymararu, hayaya, acacultura, aymara. Ahora sí, ya saben cómo se cocina, amigos. Prepáranlo en casa para toda la familia. No olviden compartir nuestros videos. De esa manera nos pueden apoyar. Así llegamos a más personas, amigos. ¿No? Y así todos también van aprendiendo más de la gastronomía del altiplano. No se pierdan el siguiente video.